flores, ¿sí? Entonces, bueno, ya está ahí la tarea, ya saben, el primer inciso es individual y los otros dos compartidos, ¿no? De acuerdo a los equipos de laboratorio. Pues ya con el tema del día de hoy, que es flora e inflorescencia, ya tenemos el material para su segunda evidencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, en 8 días tienen tienen la sesión para que contesten su formulario, ¿sí? Y también la segunda entrega de proyecto, ¿sí? Entonces, en la segunda entrega de proyecto integran la primera parte corregida a la segunda, ¿sí? Les abrí el espacio antes de vacaciones para que lo tuvieran en mente y no les cayera de sorpresa, aunque bueno, no es sorpresa porque ya desde un principio se les notificaron las fechas, pero bueno, con tanto trabajo yo entiendo que de repente se les van las cosas o se nos van, ¿no? Por eso les abrí el espacio antes de vacaciones, ¿no? Para que lo tuvieran en cuenta. Más tarde les hago algunas precisiones acerca del contenido del trabajo, aunque ya lo saben, ya lo pueden consultar en el documento de arranque de curso, ahí se los pusimos, pero bueno, se los preciso ahí en el espacio de clase, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar la clase, espero hayan podido ver el video, es muy cortito, pero bueno, era conveniente que lo miraran antes, puesto que igualmente la flor es un órgano altamente diverso, para lo cual, para estudiar las flores, este órgano se ha desarrollado nuevamente una terminología específica para poderlas estudiar, ¿no? Entonces, es por ello que en esta ocasión, de manera individual, les pido que hagan un glosario, ¿sí? Entre 15 y 20 conceptos, porque es abundante esto, ¿sí? Es abundante. Entonces, vamos a comenzar. Cierro mi cámara y comienzo a compartir. Si no se ve o no se escucha cualquier cosa, pues me lo hacen saber, por favor. ¿Ya lo están mirando, jóvenes? Sí, maestra. Sí, ok. Entonces, bueno, el tema de hoy, vamos a abordar la flor, la inflorescencia. Entonces, dejamos atrás raíz, tallo y hoja. Recuerden que son órganos vegetativos, ¿no? En el sentido que no intervienen en la reproducción sexual de las plantas. El día de hoy nos toca el órgano, la flor, que se refiere al órgano de reproducción sexual de las plantas, ¿no? Es una estructura altamente diversa, con colores, aromas, formas diferentes. Todo eso está diseñado por la naturaleza, se adquirieron esas características, esta característica de este órgano a través de la evolución de las plantas para poder reproducirse, ¿sí? Entonces, todas estas características, morfología de la flor es para eso, ¿no? Para que se pueda reproducir. Entonces, el tema de hoy también se liga con el de la siguiente semana o dentro de 2 semanas, que es polen, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ir hablando de estos temas. Entonces, vamos a comenzar. Flor e inflorescencia. Bueno, he aquí unos pocos ejemplos de flores, ¿no? De flores utilizadas en la medicina, en la farmacia, en la medicina tradicional y demás, ¿no? Entonces tenemos el tagetes, la flor de cempasúchil, la flor de muerto, que es lo que van a investigar, la manzanilla, tenemos Hipericum perfoliatum, que es la hierba de San Juan, el digitalis púrpura, Hipericum, la hierba de San Juan, es para depresiones leves, ¿no? El Tagetes erectus, bueno, además de uso ritual, es decir, que es el símbolo del Día de Muertos en nuestro país, ¿no? Es una flor ritual, es decir, que se usa en estos festejos, ¿no? Es de manera recurrente, pues, ¿no? La matricaria chamomilla, bueno, el tagetes, la flor de muertos, es una planta endémica de México. Matricaria chamomilla, o sea, la manzanilla, es una flor introducida, es una flor europea, la trajeron con la conquista.
La hierba de San Juan también, Digitalis purpurea también. Esta planta, miren qué flores tan bonitas, de forma de campana y este color tan bonito. Se utiliza para afecciones cardíacas, tiene glicósidos cardiotónicos y esta planta, el principio activo de esta planta se utiliza tanto en homeopatía como en alopatía. La Heteroteca inuloides, que es el árnica mexicana, que se utiliza para golpes en general, el Sambucus nigrum, que es el sauco, estas flores tan bonitas, pequeñas, blancas, este racimo, se utiliza para afecciones de la garganta, sobre todo tos. Hay un medicamento de patente, un jarabe, en la cajita del jarabe viene la foto de estas flores, ¿no? Del sauco. Lilium, que es una flor ornamental. Hay variedades, hay una muy grande que le dicen Acapulco, variedad Acapulco muy, muy grande y blanca, preciosa, y es de alta durabilidad, dura varios días. Entonces ustedes compran una vara y con yemas, con flores inmaduras y van a abrir todas esas flores, ¿no? Es una flor que se comercializa bastante bien. La caléndula y la dalia son caléndula, dalia y flor de muerto, pertenecen a la familia de las asteráceas, ¿sí? Dalia y caléndula se utilizan para herpes simples, ¿sí? La caléndula también es antiinflamatoria. Y bueno, en fin, este es un pequeño ejemplo de flores que se utilizan en la medicina en general y bueno, y de otros usos. El contenido, miren esta listita y me quedó corta, ¿no? Entonces, precisamente todos estos conceptos que están aquí señalados los vamos a hablar y los van ustedes a rectificar, y los van a confirmar en la investigación que hagan. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Así a grandes rasgos. Empecemos por el concepto. La flor es un tallo corto y especializado formado por hojas modificadas llamadas antófilos. Cada una de estas partes, el cáliz, la corola, el androceo y el gineceo, se consideran hojas modificadas, ¿no? A través de la evolución de las plantas fueron adquiriendo estas formas y esta función. Entonces, cada una de estas hojas modificadas se le llama en conjunto antófilos, ¿no? Entonces es un tallo corto y especializado. ¿Qué función tiene? Es el órgano especializado en la reproducción sexual de las angiospermas. Luego, entonces, aquí ya estoy diciendo que las plantas que producen flor o que presentan flor son las angiospermas nada más. Ni musgos, ni helechos, ni gimnospermas presentan esta estructura llamada flor, ¿sí? Ahora, esta es la función. Se encarga de la reproducción sexual, pero ¿qué implica? ¿No? Hay que explicar qué implica esto de este proceso de la reproducción sexual en las plantas. Y aquí brevemente se indica, en cuanto aparecen las flores en las plantas, inicia el ciclo de reproducción sexual de las mismas. Lo primero que hace la flor, o sea, una vez que es yema, que está inmadura, abre, florece, cuando se abre la flor, el concepto que se utiliza es antesis. Cuando la flor está en antesis, es decir, ya está madura, lo primero que hace es formar los granos de polen en la antera y los óvulos en el gineceo. Estos son los gametos de las plantas. Entonces, el único fin de los gametos, la única función que tienen los gametos es de unirse, ¿no? Gamos incluso quiere decir unión. Entonces, para que estos gametos se unan, se necesita de un vector, ¿sí? De un vector que transporte los granos de polen al ovario, que estén lo suficientemente cerca para que haya fertilización. Y esta fertilización se hace con la ayuda de la polinización. La polinización es el transporte de los granos del polen delantera al estigma de la flor, que es el tema de la siguiente sesión. Entonces, se forman los gametos, hay polinización, si hay polinización, hay fertilización y producto de este fenómeno se produce la formación del fruto y dentro la semilla, ¿sí? Entonces, todas estas partes de la flor, miren, aquí se ven todas arrugadas, deshidratadas, finalmente se desprenden, ya cumplieron su función y lo único que se conserva, se desarrolla es las paredes del ovario que forman el fruto.
¿sí? Que ya también será tema de más adelante. Entonces, eso implica la reproducción sexual. Por ahí hay una pregunta del cuestionario. Explique la función de la flor. Bueno, pues tendrían que hablar de esto, ¿sí? Brevemente. Bueno, ahora el origen. El origen, las flores se desarrollan a partir de las yemas florales, ¿sí? Entonces, hay yemas, habíamos dicho que las yemas que se distribuyen en las axilas de las hojas y en la punta de las hojas, eh, perdón, es que llegó un mensaje. Ok, ya, perdón. Entonces, bueno, el origen de las flores. Entonces dijimos que las yemas originan diferentes estructuras. Hay yemas que originan hojas, ramas o flores, ¿no? Entonces, en general, las yemas más grandes desarrollan flores. Entonces, bueno, el origen de las flores a partir de yemas florales axilares o apicales, ¿no? Entonces, a veces las flores se desarrollan también en los nudos de los tallos o bien de manera terminal. Bueno, entonces ese es el origen. Ahora, la diversidad. Es un órgano altamente diverso que hay flores tan pequeñas como la Lacandonia schismática, es una flor nativa de nuestro territorio. ¿De dónde creen que sea? Sí, de acuerdo al nombre, ¿de dónde creen que sea originaria? De Chiapas. De Chiapas, exactamente. Esta flor es muy interesante, es de se descubrió relativamente reciente. En la década, por ahí a principios de la década de los 80 del siglo pasado, se descubrió. Es una nueva especie, ¿no? Relativamente. Entonces, esta flor mide 1 o 2 milímetros, si acaso, ¿sí? Entonces, bueno, la Candonia schismática. Hay flores hasta de metros, por ejemplo, esta Rafflesia arnoldi, que es de Indonesia, le dicen flor cadáver porque tiene olor, emite olor putrefacto. Estas flores alcanzan 1 metro y hay flores que alcanzan 2 o 3 metros, ¿no? De otras especies. Y tiene 10 kilos de peso, ¿no? Entonces aquí está el contraste. Otra cosa es que también es variado la duración, ¿sí? Hay flores como la de las cactáceas, esta es una cactácea, la pitahaya. Esta flor dura una noche, las flores de las cactáceas en general abren, maduran en la noche y solamente tienen unas horas para que esa flor sea polinizada, se fecunde y se produzca el fruto. Miren, este es el fruto de la pitahaya, ¿no? Entonces, bueno, varía. Hay flores que duran 3, 4 semanas hasta un mes. Entonces, eso es variado. Ahora, las flores también tienen un color, una fragancia y tienen nectarios. El color se debe a pigmentos que se encuentran en la epidermis de los pétalos y en general son antocianinas y flavonas, son los responsables del color característico de los pétalos, ¿no? Además de tener pigmentos, también pueden contener diversos metabolitos secundarios, ¿no? Las flores también producen una fragancia, un aroma, y esto es en general, por la presencia de aceites volátiles que se encuentran en los pétalos también. Esas fragancias, bueno, por eso también las flores se comercializan, pero tienen aplicación para la planta, es para atraer los polinizadores, ¿no? Entonces, para que este insecto se acerque, tome los granos de polen y los lleve a su destino. Entonces, esa es la función para la planta. Pero esos aceites volátiles, pues también representan metabolitos secundarios útiles para la farmacia, ¿no? Además, no nada más hay olores agradables, sino también hay olores desagradables, olores pútridos en las flores, ¿no? Los nectarios, también sobre todo en la base del ovario y asociado a los pétalos, se encuentran nectarios. ¿Se acuerdan de los nectarios? Que son estructuras de secreción de las plantas. Estas glándulas producen líquidos azucarados y esto es también para atraer a los polinizadores, ¿no? Es la recompensa de los polinizadores. O sea, yo te atraigo, te doy alimento, este líquido azucarado es alimento para el insecto y para sus crías, para sus crías, pero con eso pues recompenso porque pues yo me voy, la planta, hablando por la planta, yo me voy a poder reproducir, ¿no? Entonces, estos metabolitos secundarios, ¿sí? Son importantes
para que la planta se pueda reproducir. Bueno, estas son las generalidades de la flor. Otra cosa, no dejar pasar que para que se produzca la floración, es decir, cuando aparecen las flores y maduras están en antesis, los factores que influyen la floración son la luz, es decir, la intensidad y el fotoperiodo. Este fotoperiodo quiere decir que para que la planta produzca flores necesita de al menos unas horas de luz al día, ¿sí? Y eso lo saben perfectamente los floricultores, los que producen flores de ornato, ¿sí? Entonces, también la temperatura influye la floración. También la vernalización, es decir, este fenómeno, ¿qué quiere decir? Que algunas flores necesitan temperaturas bajas para poder florecer. Si esas flores, esa planta no se somete a temperaturas bajas, no va a poder producir flores, ¿no? Entonces, repito, los floricultores saben todos estos factores que influyen en la floración, ¿sí? Y por supuesto, estos son factores externos, ¿no? La luz, la temperatura, pero también factores internos como las hormonas, ¿no? Entonces, también las flores, la producción de las flores está influenciado por diferentes hormonas como las giberelinas, ¿no? Entonces, no lo pierdan de vista, en algún momento dado que ustedes en su ejercicio profesional quisieran producir flores para determinado estudio o producto y quieren cultivar las plantas por sus flores, bueno, pues tienen que tomar en cuenta estos factores, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos con la siguiente. Partes de una flor típica, abusados aquí. Si ustedes tienen claro esta estructura y esta terminología, bueno, lo demás va a ser un poquito más sencillo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a comenzar. Partes de una flor típica, ¿sí? O verticilos de la flor, ¿no? Es más elegante llamar verticilos de la flor, es el concepto botánico moderno, verticilos de la flor, pero bueno, yo lo dejé como partes de una flor. Aquí sí utilizo el concepto de verticilo, ¿sí? Entonces vamos a analizar esta imagen de la derecha, tenemos los verticilos de fijación, los verticilos estériles que en general son de protección, de fijación porque fijan la flor al tallo, estériles porque sirven de protección a las partes más internas que son los verticilos fértiles o de reproducción, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a analizar cómo están esos y cuáles son estos. Entonces, comencemos con dejamos el verticilo de fijación al final, comencemos con el verticilo que se llama cáliz. El conjunto de sépalos constituye el cáliz. El cáliz vamos a analizar de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, el cáliz es un conjunto de hojas verdes, parecen hojas como los nomófilos, esos que hacen fotosíntesis, son los sépalos. En general, los sépalos tienen una base ancha y se adelgazan hacia el ápice. Los sépalos tienen una función de protección, sobre todo cuando la flor, miren, me regreso aquí, cuando la flor está inmadura, miren, estas hojitas más externas, esos son los sépalos, ¿no? Entonces tienen la función de protección cuando la flor está inmadura. Luego, el siguiente verticilo son estas hojas coloreadas, llamativas. En general, el conjunto de estos son los pétalos, ¿sí? El conjunto de pétalos se le llama corola, ¿no? La corola, pues también tiene la función, me regreso un poco, de proteger, miren aquí se ven los pétalos coloreados, aún no se despliegan, aún les falta crecer y desarrollarse, pero tienen la función de proteger la parte interna, la parte reproductiva de la flor. Además de que los pétalos tienen la función de protección, otra de las funciones de los pétalos es de atraer a los polinizadores con esos colores, con esas formas, con esos aromas, atraen a los polinizadores, ¿no? Entonces, esos son los pétalos, la corola. Los siguientes dos verticilos, pues son los verticilos fértiles. El más externo es el androceo, que es la parte masculina de la flor, y el conjunto de estambres constituye al androceo.
El androceo estos son los estambres, junto con este tallito y esta parte abultada, constituyen los estambres. Ahora, específicamente los estambres están formados del filamento, que es este tallo delgadito, frágil, translúcido en general, y que en el ápice sostiene a la antera. Dentro de la antera se producen los granos de polen, ¿sí? Estos son los granos de polen. Dentro están los granos de polen y esto se puede ver en corte transversal. Por lo pronto estamos viendo morfología externa, ¿sí? Entonces, estos son los estambres. Luego, el verticilo más central, más protegido, en general, casi la totalidad de las plantas con flores presentan este arreglo. Siempre el gineceo en la parte central es la parte más protegida. Entonces, esta estructura como de botella, ¿sí? Se conoce como gineceo, también se le dice pistilo y carpelo. Ahorita vamos a ver por qué se le dice carpelo. Vamos a manejar en este momento gineceo o pistilo. El gineceo entonces está formado de una parte basal ensanchada, hueca, ¿sí? Y que se llama ovario. Dentro de los ovarios están los óvulos. Es una cavidad cerrada, ¿sí? Y debe ser cerrada porque aquí se va a suceder la fecundación. Bueno, entonces está el ovario, que en general es ensanchado. Dentro están los óvulos, que son los gametos femeninos de las plantas. Esta parte ensanchada se conecta se alarga, se adelgaza con un tubo que se llama estilo, ¿sí? Estilo. Y este estilo remata en una superficie pegajosa, glandulosa, que se llama estigma. La función del estigma es recibir a los granos de polen, es la parte receptiva de los granos de polen. Aquí llegan los granos de polen y si hay reconocimiento a nivel molecular, a nivel de proteínas entre la pared del grano de polen y la superficie glandulosa pegajosa del estigma, lo deja pasar. Si hay compatibilidad, lo deja pasar. Entonces el grano de polen germina. Entonces la función del estilo es cuando germina el grano de polen, aquí emite un tubo polínico, ¿sí? Que va caminando, recorriendo toda esta longitud hasta llegar a los óvulos, es donde descarga los gametos masculinos, ¿no? Entonces vean ustedes cada una de las estructuras qué función tiene, ¿no? Entonces el gineceo pues, es una estructura cerrada y consta, repito, de estigma, la parte receptiva del grano del polen, el estilo a través del cual se forma el tubo polínico del grano de polen y esta cavidad gruesa, ensanchada, que es el ovario y dentro se producen los óvulos, ¿sí? Bueno, entonces esos son los verticilios de afuera para adentro. Ahora, estos verticilios o partes de la flor están sostenidas en esta superficie que se llama receptáculo, ¿sí? Este receptáculo tiene diversas formas y es el asiento, pues, donde están adheridos todas estas partes de la flor. Ahora, el receptáculo se conecta con este tallo que sostiene en general a toda la flor, a todas las partes de la flor, que se llama pedúnculo, ¿sí? Entonces, pedúnculo y receptáculo y los verticilos de la flor. Ahora, la terminología descriptiva, esa que te tienen que aprender, jóvenes, que les debe quedar claro. A ver, entonces, esta flor por tener 4 verticilios, es decir, cáliz, corola, androceo y gineceo, vayan apuntando los términos para que a su vez puedan hacer la tarea, ¿sí? Entonces, esta flor por tener los 4 verticilos, cáliz, repito, cáliz, corola, androceo y gineceo, se dice que es una flor completa, tiene 4 verticilos, flor completa. A su vez, esta terminología, jóvenes, la van a aplicar, la van a reforzar en el material que vamos a revisar para la práctica o los que estén allá de manera presencial, ¿sí? Entonces, flor completa. Entonces, aquí se ve muy clarito los sépalos de color verde, los pétalos coloreados, entonces se ve perfectamente bien, están diferenciadas cada una de esas partes. Ahora, por el hecho de tener los dos sexos, androceo y gineceo, se dice que es una flor perfecta, tiene los dos sexos, o también se dice que es una flor hermafrodita, ¿no? Perfecta. Bueno, ahora, esta flor
Estas partes de la flor, los verticilos florales, se unen al tallo, por acá estaría el tallo, a través de un pedúnculo, ¿sí? Entonces, por ese hecho se dice que es una flor pedunculada, tiene pedúnculo. El pedúnculo une ya la flor al tallo. Ahora, este pedúnculo sostiene una sola flor, entonces por eso se dice que es una flor solitaria. La contraparte son las inflorescencias, que es el conjunto de flores, es decir, un pedúnculo sostiene varias flores. En ese caso es inflorescencia, pero aquí estamos observando una flor solitaria. Un pedúnculo sostiene a una flor. El siguiente término. Esta flor tiene claramente pétalos y sépalos y pétalos, claritos, diferenciados de tamaño, de color, ¿no? Entonces, por ese hecho se dice que es una flor con perianto, peri alrededor, antos, flor, ¿no? Cáliz más corola bien diferenciados, hablamos de un perianto. Una flor con perianto es una flor solitaria, es una flor pedunculada, es perfecta porque tiene los dos sexos y es completa porque tiene los 4 verticilos. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces vayan haciendo sus notas, porque esto también lo van a manejar en la práctica. ¿Ok? Entonces hasta ahí. Ahora, teniendo claro esta terminología y esta estructura, pues vamos a poder abordar de manera más fácil las variaciones de la flor. ¿En qué consisten esas variaciones? Entonces, la diversidad de flores se debe a estos puntos. A la presencia o ausencia de verticilos, ¿no? Pueden faltar el cáliz o la corola, o no tener androceo o no tener gineceo, y entonces se desarrolla una terminología. Vamos a ver, cuando están presentes, pues se le llaman de esta forma, ¿verdad? Pero cuando están ausentes, pues se desarrolla una terminología, ¿no? Ahora también, sí, otro factor a tomar en cuenta en esa diversidad, en esas variaciones, es observar si cada una de estas piezas, sépalos, pétalos, androceo y gineceo, están libres o unidos, ¿no? Entonces, también ahí se ha desarrollado una cierta terminología, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? También el número de verticilos es variable. Y eso nos lleva a las características de las flores de monocotiledóneas y dicotiledóneas. El número de partes florales es diferente. Entonces, bueno, estos puntos, considerando estos puntos, observando estas características de las flores, nos llevan a variaciones de las flores, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a flores con múltiples formas y tamaños, ¿sí? Fíjense, si estos pétalos están unidos, pues ya da otra forma de la flor, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, si no hay aquí alguna duda o pregunta, jóvenes, pasamos a la siguiente lámina. ¿No hay problema aquí? ¿No? Contéstenme. No, maestra. No, maestra. Entonces, gracias. Entonces, vayan anotando la terminología. Entonces, para que no se les complique más adelante, pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar entonces analizando así en esta secuencia: verticilos de fijación, los estériles y los fértiles. De afuera hacia adentro, ahora sí empezando por el pedúnculo y el receptáculo. Entonces, miren, esto ya lo hemos mencionado. Si la flor tiene pedúnculo, son flores pedunculadas. Si las flores están unidas directamente al tallo sin mediar un pedúnculo, entonces hablamos de flores sésiles, pedúnculo ausente, ¿sí? Entonces aquí ya estamos viendo esto de presente o ausente y la terminología que se usa. Eso es en cuanto al pedúnculo. Es como las flores, las hojas sésiles, ¿se acuerdan? Hojas sésiles o sentadas, pues acá también se utiliza más o menos el mismo concepto, ¿sí? Flores sésiles no presentan pedúnculo, están directamente unidas al tallo, como aquí se puede ver, ¿no? Vamos con el receptáculo, ¿sí? Bueno, aquí en este esquemita. Y también vamos a ver esto de la forma de los receptáculos que se asocia con el ovario. A ver, vamos a ver, ¿no?
El receptáculo es la porción del pedúnculo, es el extremo del pedúnculo que en general se ensancha, ¿verdad? Y forma esta superficie, ¿sí? Donde se insertan las partes de la flor. La forma generalmente es ensanchada, pero puede ser aplanada, convexa, o sea, elevadita, cabezona, o cóncavo, sumergido, ¿no? Como se puede ver aquí. Entonces, este es un receptáculo convexo, miren, elevado, convexo. Y este es un receptáculo cóncavo o acopado, ¿sí se ve? Acopado. Entonces, esto también se relaciona con la posición del ovario. Miren, si este receptáculo es elevado, ¿sí? Convexo, entonces el ovario es súpero. Ovario súpero, este es un esquema y esta es la realidad. Miren, ovario súpero. Este es el receptáculo y las demás partes de la flor están por debajo del ovario, ¿sí? Ovario súpero. Aquí se ve muy bien. Esto es una flor, esta de la izquierda es una flor de la planta que se llama vaina de pájaro, esa vaina que le dan de comer a las aves en cautiverio, ¿sí? Y esta flor es de un cítrico, es de la naranja. Entonces, este es el ovario y miren ustedes, el ovario, este receptáculo es elevado, convexo, entonces el ovario es súpero, ¿sí se ve? Por debajo de esta línea de inserción, de unión del ovario al receptáculo, se encuentran las demás partes florales, ovario súpero, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el receptáculo es cóncavo o acopado? Entonces se dice que el ovario es ínfero, entonces el ovario también penetra esta cavidad y hablamos de un ovario ínfero. Miren, por de encima del ovario se insertan las demás partes de la flor o se hallan las demás partes de la flor. Este es un esquema también, ovario ínfero, y miren, por encima de él están las demás partes de la flor. Estos son esquemas y ahora la realidad. Esta es la flor de la calabaza, este es el ovario, y miren, por encima del ovario, ovario ínfero, se insertan los sépalos y los pétalos. Aquí no se ven los sépalos, pero este es el pétalo. Otra cosa, esta es la flor de la rosa que conocen, ¿sí? Entonces, miren, este es un ovario ínfero, que hay varios ovarios en realidad, ¿no? Pero son ínferos. Y por encima de ella, de los ovarios, se insertan las demás partes de la flor, ¿no? Ahora, en este caso, cuando este ovario es acopado a ese receptáculo, perdón, le dicen hipantio. ¿Sí? Cuando este receptáculo es acopado, le dicen hipantio. Anoten este nombrecito que lo vamos a utilizar en el tema de flor, ¿sí? Entonces, bueno, estas es las formas del receptáculo, ¿sí? Y entonces esto también se relaciona con la posición del ovario, ¿no? Como aquí dice, la posición del ovario está en íntima relación con la forma del receptáculo y su grado de soldadura con él. A veces este receptáculo cóncavo, acopado, las paredes del ovario se unen, queda adherido, ¿sí? Y esto tiene que ver con la formación del fruto que después ya vamos a comentar, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, jóvenes. Bueno, hay ovario súpero e ínfero y hay cosas intermedias, semi-ínfero y no sé qué tanto. Vamos a quedarnos con los extremos, ¿no? Ovario súpero y ovario ínfero. También le dicen al receptáculo tálamo, ¿no? Entonces anoten esos nombrecitos equivalentes para que no se pierdan, ¿sí? Receptáculo o tálamo, ¿sí? Esta superficie donde se insertan las partes de la flor y cuando este receptáculo o tálamo es acopado, le dicen hipantio, ¿sí? Entonces, receptáculo, tálamo e hipantio se refiere a lo mismo, son equivalentes, ¿sale? Bueno, la siguiente. Empecemos con los verticilos estériles, es decir, sépalos y pétalos, ¿no? Entonces, los verticilos estériles es la envoltura de la flor que protege las hojas o antófilos fértiles, ¿sí? Los antófilos fértiles son gineceo y androceo, ¿sí? Entonces, no se pierdan. Bueno, dice, envolturas que protegen
Bueno, los verticilos estériles son las envolturas que protegen a los órganos fértiles durante su desarrollo y atraen a los polinizadores, lo que habíamos dicho, ¿no? Los sépalos, esos sí tienen la función de protección, miren, cuando la flor es inmadura o que está en una yema, le decimos, y los pétalos protegen a la parte fértil, a la parte central, y además con sus colores pues atraen a los polinizadores, ¿no? Bueno, ahora, la terminología que se utiliza. Ya habíamos dicho, esto es repetitivo, ya lo dijimos en la lámina anterior o anteriores. Los verticilos estériles, si está formado por el conjunto, si la flor está formada por el conjunto de cáliz y corola, tenemos un perianto, ¿no? Cáliz, corola, perianto, ese es el conjunto. También otra terminología que se pueden encontrar se llaman al perianto, también se le llama, cuando la flor tiene perianto, también a las flores se les denomina heteroclamidia, ¿sí? Entonces ahí como pónganlo como en paréntesis, vamos a manejar el término perianto, pero por si se encuentran con esta palabreja no se pierdan, ¿sale? Perianto. Ahora, a veces, jóvenes, las envolturas estériles, las que protegen al androceo y al gineceo, no se diferencian en color ni en tamaño. Todas son iguales como en este esquema. Todos son iguales, pues no se ven unas células verdes, unas hojas verdes, perdón, solamente se ven unas hojas coloreadas. En este caso, estas hojas coloreadas no tienen categoría de pétalos. Se dice que son tépalos. No hay distinción de forma ni de color, son tépalos, ¿sí? Entonces, si la flor está formada por un conjunto de piezas, si los verticilos estériles están formados por un conjunto de piezas similares, se denominan tépalos. Y el conjunto de tépalos, perigonio, anótenlo. El conjunto de cáliz y corola, perianto. El conjunto de tépalos, es decir, hojas semejantes, ¿sí? Similares, se llama perigonio. Este es el ejemplo, esta es la realidad. Miren, aquí el ejemplo es una flor de geranio, perianto, claramente cáliz y corola, y aquí no, ¿sí? A ver, déjenme, me salgo un poco para miren ustedes, ¿sí? Estos son tépalos. Miren, vamos a hacer esta grandota para que les quede claro eso de tépalos. Miren, aquí tiene dos juegos de verticilos estériles, miren, 1, 2, 3 en la parte externa y más interna, 1, 2, 3, pero son muy semejantes, muy similares, ¿no? En este caso tiene solo un juego de verticilos estériles, todos iguales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí son semejantes, ¿no? Entonces no tienen categoría de pétalos, sino son tépalos. Miren aquí cuál cáliz, cuál hojitas verdes, no, ¿sí? Ok. Entonces me regreso para que quede claro esto. Este ejemplo también es bonito. Esta planta se llama tigridia. Uy, esta les gustaba mucho a nuestros antepasados prehispánicos. Igualmente, miren, no tiene cáliz, tiene este conjunto externo de tépalos y luego tres más chicos y semejantes, ¿no? Entre sí. No, estos son tépalos también. Esta planta se llama tigridia, es muy bonita. Por ahí si tienen curiosidad, búsquenla en internet, ¿no? Ay, perdón. Ahí está, ¿no? Perigonio. Ahora, esta terminología nada más para que su conocimiento, ¿sí? Homoclamidia, si los tépalos son igualitos como esta. Monoclamidia, si son todos iguales, miren, monoclamidia, perdón, si es un juego de verticilos estériles y todos son iguales. Homoclamidia es como equivalente, ¿no? Pero monoclamidia, un solo juego de tépalos. Homoclamidia es que tiene dos juegos de tépalos, pero un poco diferentes, ¿no? En realidad son semejantes, ¿no? Pero bueno, no hagan mucho caso de esto, insisto, esta terminología se las doy para que no se pierdan si se la encuentran por ahí, ¿sí? Estamos manejando perigonio.
que les digo, puede ser un solo juego de tépalos o 2 juegos de tépalos, ¿no? Entonces, tépalos, el conjunto de tépalos, perigonio, una flor con perianto, una flor con perigonio. O bien esas flores pueden ser desnudas, ¿verdad? No tener ni sépalos, ni pétalos, ni tépalos, ¿no? Entonces se dice que es una flor desnuda, como esta, miren, encuerada, no tiene sépalos, nada. O aclamidia, ¿sí? Desnuda o aclamidia. Aquí está la realidad, ¿no? Aquí está el ovario, por acá están las flores con estambres y no tienen envolturas estériles, ¿no? Entonces, hasta aquí quedó, jóvenes. Entonces, perianto, perigonio, y eso es lo que manejamos. Bueno, ahora, esto es en cuanto a presencia o ausencia de verticilos estériles. Bueno, si están presentes los 2 verticilos estériles, perianto. Si falta alguno, pues y esas piezas están todas iguales, semejantes, tépalos y el conjunto perigonio. Hasta aquí. Bueno, ahora, la otra característica, la otra variación y la terminología que se utiliza. Ahora, vamos a ver cómo se llaman los sépalos, los pétalos o los tépalos si están libres o unidos, ¿sí? Si estas piezas están separadas, miren aquí bien separaditas, los pétalos separaditos de cada uno y los sépalos separaditos. Se dice que es un cáliz o una flor dialisépala. Diali quiere decir suelto, separado. Anoten ese prefijo, el significado de ese prefijo para que no se pierdan. Diali quiere decir suelto. Entonces, aquí quiere decir que los sépalos si los sépalos están separaditos, ¿sí? Se usa el mismo prefijo para los pétalos, diali, pétalos, y para los tépalos también, dialitépalos, ¿sí? Es el prefijo que se utiliza. O también se puede usar polisépalos. Poli, pues sí, tiene varios sépalos, ¿no? Porque están separaditos, ¿no? Diali o poli, el prefijo que se les facilite para denotar que estos verticilos estériles están separaditos entre sí, ¿sí? Aquí se ve la realidad. Miren los pétalos separaditos, los sépalos separaditos. Dialisépalo, dialipétalo, dialisépalo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando están unidos? Se utiliza el prefijo gamos, ¿no? Ya dijimos que gamos viene de gametos porque el único fin de los gametos es unirse, ¿sí? Entonces, gamos quiere decir unión. Gamosépalo, pétalos unidos, ¿no? Sépalos unidos. Gamopétalo se refiere a los pétalos y gamotépalo se refiere a los tépalos unidos, ¿no? Entonces, miren aquí el cáliz, hasta parece una ollita, ¿no? Entonces, eso da lugar a diversas formas. Cada uno de estos pétalos están unidos en toda su longitud y da esta forma como de olla, ¿no? La corola también, los pétalos de la corola también están unidos, excepto en la punta, están libres. Y aquí incluso a esta flor le dicen campanita porque tiene forma de campana la corola, dado que los pétalos están unidos en toda su longitud, ¿sale? Entonces, gamo, sépalo o sin sépalo. Se utilizan los 2 prefijos, ¿sí? Entonces, como sin sépalos, pues como que no tuviera sépalos, pero sí tiene, están unidos, ¿sale? ¿Quedó claro esto, jóvenes, esta terminología? Profesor, una pregunta. Sí. Entonces, ¿los verticilos son lo mismo que decir sépalos, pétalos o tépalo? Exactamente. A ver, mira, me regreso para ver. Ok. Exactamente, sí. A ver, espérenme. Sí, era lo que les decía aquí. Partes de una flor, partes o verticilos de la flor, ¿sí? Ahora sí. Sí, profesora, gracias. Sí, pregunten, pues es mucha terminología, ¿no? Por eso les decía, aquí en el título no había usado esa palabra, pero acá sí, verticilos. Partes o verticilos de una flor, es lo mismo. Bueno, entonces vamos hasta aquí. ¿Hasta aquí quedó claro esto de la terminología? Anótenla, vayan anotándola para que hagan su glosario. Pero sí me gustaría que su glosario revisaran bibliografía,
¿sí? Que, bueno, que además lo pudieran explicar con sus palabras, pero para que quede más claro, más amplio, pues revisen textos. Y bueno, esto de si estas partes, sépalos y pétalos están unidos, obviamente da lugar a diferentes formas de corola, ¿no? En forma de embudo, amariposada, en forma de tubo, urceolada, como de ollita, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Una forma campanulada en forma de campana, bilabiada como los labios de una boca, etcétera, ¿no? Bilabiada, también como bilabiada doble, etcétera, ¿no? Amariposada en forma de alas de mariposa, en fin, ¿no? Entonces, es esto. Y miren aquí unas variaciones aún más. Esta es la flor de la bugambilia, pero en realidad las flores, la corola es esta. Estas son brácteas, ¿sí? Abusados con su investigación, lo que en realidad se usan de la bugambilia son estas brácteas. Estas son brácteas que tienen una protección adicional a estas flores, ¿no? Y atraen polinizadores, pero las flores en sí son estas pequeñitas. Estos son las brácteas, ¿sí? Ahora, en el caso del alcatraz, este pequeño eje amarillo tiene adheridas ahí las flores pequeñitas, femeninas y masculinas. Y esta es una bráctea bien bonita que se llama espata. Esta se llama bráctea o espata. Lo mismo sucede con esta flor que le dicen, no, este no es el alcatraz. Este es el cuna de Moisés, me parece. Aquí me equivoqué en el nombre común, ¿sí? El género está bien, pero no es el nombre común. Igualmente, este eje, cada una de estas esferitas bolitas, estas son las flores. Son flores muy pequeñas, protegidas por esta bráctea blanca que se llama espata. Vean ustedes unas variaciones de las flores, ¿no? Que tienen adicionalmente estas brácteas protectoras del conjunto de flores. Otras modificaciones, unos ejemplos de modificaciones respecto al cáliz. Miren, este es el tomate, ¿no? Así se vende el tomate, así se comercializa. Y esta envoltura verde membranosa, ¿qué es? Cuando se empieza a formar el fruto, una vez que sucede la fecundación y se desarrolla el fruto, el cáliz crece y envuelve al fruto. Es un cáliz acrescente. Otra modificación del cáliz es en las plantas, en la familia de las asteráceas, como por ejemplo la manzanilla, el girasol y demás. Nos quedan 10 minutitos o ya me sacó. No nos quedan 10 minutos, exacto. Ok, entonces, en este caso de esta flor, no hay cáliz. El cáliz se modifica y forma este conjunto de pelos que se llama vilano. Miren, este es el ovario, ya se convirtió el fruto y persiste este vilano que es un sustituto del vilano. Esto se observa, jóvenes, ¿cómo saben que eso equivale al cáliz? Esto se observa en el desarrollo embrionario de las plantas, ¿no? Los estudiosos de ese tema, ellos nos informan de eso, ¿no? Que el vilano es una sustitución del cáliz. Entonces, bueno, estas son algunas variaciones. Otra de las características que debemos analizar cuando estudiamos a las flores es la simetría, ¿sí? Entonces, hay dos tipos básicos de simetría, la radial y la bilateral. En la radial quiere decir que así extendemos la corola. Esto se observa muy bien en la antesis de la flor, cuando la flor está abierta, madura, ¿sí? Si podemos trazar varios ejes de simetría, ¿sí? Para obtener dos partes iguales, decimos que es una flor con simetría radial, y a la corola o a la flor se le llama flores actinomorfas o corola regular. Es lo mismo, ¿no? Pueden decir simetría actinomorfa o simetría regular o simetría radial. Yo se los pongo así específico porque así lo manejan los autores, ¿no? Pero bueno, pueden quedarse solamente con simetría radial, ¿no? Y la corola es bastante regular. Esta es una flor del chile, el solanum es el género del chile, y miren, tiene 5 pétalos, entonces tiene una simetría radial, ¿sí? La otra simetría es la bilateral,
¿sí? O flores zigomorfas o simetría zigomorfa, corola irregular. Quiere decir que en estas flores solamente podemos trazar un plano de simetría, una línea imaginaria para obtener dos partes iguales, como es la flor de la gladiola. Miren, solamente un corte, una línea imaginaria para obtener dos partes iguales. Bueno, simetría radial y bilateral también es lo que se va a analizar en la práctica del día de hoy. Vamos con el androceo, es decir, la parte masculina de la flor, ¿no? Entonces, el androceo está formado por el conjunto de estambres. Este estambre está formado por este tallito que se llama filamento y que sostiene la antera. Haciendo un corte transversal de la antera, presenta presenta como, bueno, así a ojo, ¿sí? La antera presenta dos partes que se llaman tecas. En corte transversal, cada teca, cada mitad, tiene dos cavidades que se llaman sacos polínicos. Dentro de los sacos polínicos se hallan las células madres que se dividen por meiosis para formar el grano de polen, ¿sí? Se llaman sacos polínicos y forman los granos de polen. Miren aquí la antera ya está madura, abierta y ya expuso los granos de polen. Bueno, ahora, esa es la estructura de los estambres. Ahora vamos a ver cómo se llaman, si los estambres se unen por su filamento o están separaditos por su filamento, o si se unen por la antera, o si están libres y cómo y qué nombre se les da, ¿no? Bueno, entonces, si los estambres están libres, se dice que es un androceo poliandro, como este, mire, poli, muchos estambres y así separaditos, poliandro, ¿no? Ahora, si los estambres están unidos, les decía, pueden unirse a través de su antera o de su filamento, ¿no? Si los estambres están unidos por su antera, se dice que son estambres cinegésicos. Miren aquí, antera unida y filamento libre. ¿Sí se ve? Cinegésicos. Ahora, si los estambres están unidos por su filamento, hay varias posibilidades, ¿no? Monadelfos, si están formando un solo conjunto de filamentos, monadelfo. Si los filamentos forman dos conjuntos, más bien un conjunto y uno libre, se llaman diadelfos. Si forman tres conjuntos de filamentos, miren, los estambres están libres, ¿no? Pero en su base, como a la mitad de su longitud, los filamentos se unen, ¿no? Entonces son triadelfos, ¿sí? Y la sinandria es cuando están separaditos, ¿no? Aquí ya no les puse eso, pero la sinandria es cuando los filamentos están todos separaditos, ¿no? Bueno, ahora, también se analizan los estambres por su longitud. Si hay dos largos y dos cortos, se dice que los estambres son didínamos. Si hay 4 largos y 2 cortos, tetradínamos, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí va. Ahora, la dehiscencia, ¿sí? La dehiscencia es el mecanismo a través del cual esta antera se abre para liberar los granos de polen, ¿no? Entonces, este mecanismo puede ser longitudinal, como esta, miren, se abre a lo largo de la antera para liberar los granos de polen, ¿no? Puede ser transversal, miren aquí, transversal al eje más largo de la antera. Esta es una dehiscencia transversal. Poricida, en el lápiz se abren 2 poritos, estas son bien bonitas, bien llamativas, ¿sí? Unos poritos y por ahí liberan los granos de polen. O bien valvar, como 2 ventanitas abatibles, ¿no? 2 valvas, se abre en estas puertitas o compuertas para liberar los granos de polen, ¿no? Ahora, también por la posición de la antera, ¿no? Puede ser que las anteras, o decir estambres adnados, cuando la antera está como, ¿cómo le explico? Como muy unida al filamento, la antera, como que se escurre, digamos así, en el filamento, en el filamento, la antera, ¿sí? No hay como gran diferenciación, forman una sola pieza, ¿sí? La antera y el filamento forman una sola pieza, adnados, ¿no?
Basifijos, si en la base, aquí sí no forman una sola pieza, en el ápice de este filamento se une la antera por un extremo, basifija. Dorsifija, si la antera se une el filamento por su parte media. Y la versátil, las anteras versátiles o estambres versátiles, quiere decir que la antera se une en su parte media a través del filamento, pero estos filamentos como que tiemblan, cualquier vientecito y se mueven, bien bonitos estos son, versátiles, se mueven, ¿sí? Tienen un movimiento, como que están unidos a través de un minúsculo punto, de tal manera que cualquier movimiento o viento se mueven, ¿sí? Entonces se mueven, parece que se van a caer, pero no, ¿no? Son llamativos. Y por último, los epipétalos, los estambres epipétalos quiere decir, miren, voy aquí, ¿cuánto tiempo tenemos? 3 minutos. Miren, estos epipétalos quiere decir que están unidos al pétalo, ¿ya vieron? El filamento está unido al pétalo, epipétalo. Epipétalo. Y por último, estambres exertos, miren, grandototes, sobresaliendo de la corola, ¿sí? Exertos. Incluso, pues como estos, miren, no sobrepasan la longitud de los pétalos, están como muy escondiditos, ¿sí? Exertos, inclusos. Y bueno, este es un ejemplito de la terminología que se usa, pero esto es amplio. Sobre todo esta terminología se usa para identificar plantas a nivel específico, a nivel de especie. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. Si los pétalos, si los sépalos, si los estambres están libres, si los filamentos están libres o unidos, y aplicar la terminología, ¿no? Bueno, ahí anótenlo. La siguiente. Bueno, este es un ejemplo, miren, de estambres de salviecita, es una planta aromática, medicinal. Miren los estambres de la lelí, del algodón, ¿ya vieron? Un conjunto monadelfos, los filamentos están unidos y los estambres libres. El chícharo, ¿no? Diadelfos, aquí me faltó una A, cinegésicos, los filamentos libres y las anteras unidas, como la dalia. Y empecemos con el gineceo. A ver cuánto nos queda. Bueno, ya mejor aquí la dejamos, jóvenes. Nos salimos de esta y nos vemos en la siguiente. Bye. Bueno, voy a empezar a compartir. Ok, ¿ya están viendo la lámina, jóvenes? Sí, maestra. Bueno, entonces vamos con el gineceo. Aquí en el gineceo sí tenemos que ver más cositas, ¿no? Entonces, bueno, el gineceo es la parte femenina de la flor y está formado, miren, aquí se retiró los sépalos, los pétalos, los estambres y nos quedamos nada más con el gineceo. Esta parte abultada es el ovario, este tubo el estilo y el estigma. Bueno, vamos entonces a ver qué se analiza del gineceo. Bueno. El gineceo, esto es algo, aquí estamos justificando la lámina esta que les decía que también
le llamamos aquí carpelo. Gineceo, pistilo o carpelo es lo que vamos a abordar, a justificar este término. Carpelo, ahí va. Carpelo. Entonces, el gineceo está formado de carpelos u hojas modificadas, ¿sí? Miren, entonces, el gineceo es una estructura cerrada formado de estas partecitas, de estas hojas que se llaman carpelos. Y el conjunto le dicen carpelo, ¿sí? Gineceo, carpelo, ¿sí? Pero viene de que el gineceo está formado de hojas modificadas, ¿no? Que se unen por sus extremos para formar esta estructura cerrada. Entonces, el gineceo está formado de carpelos. Ahora, si esos carpelos u hojas están unidas, miren, aquí están unidas por sus extremos formando el gineceo, ¿no? Se dice que es un gineceo sincárpico, ¿sí? Sincárpico. Ahora, si esos carpelos se unen entre sí formando varias unidades, ¿sí? Se dice que es un gineceo policárpico. Los carpelos están libres o unidos. Aquí están unidos y aquí están libres, formando varios gineceos, por así decirlo, ¿sí? Entonces hablamos de carpelos libres y gineceo policárpico o apocárpico, la palabreja que les guste más, que se les pegue más, ¿no? Entonces este es un gineceo sincárpico, repito, carpelos unidos, o gineceo apocárpico, carpelos libres, ¿sí? Entonces, esos son los términos. Aquí la realidad, ¿no? Carpelos libres, miren cómo hay varios gineceos, ¿ya vieron? Varios, esta es la flor de la fresa. Miren, si quieren me salgo para hacerla grandota y que la vean bien. Es una foto de buena calidad, bueno, más o menos. ¿Ya vieron? Carpelos separados. Aquí están inmaduros, aquí ya están maduros, bien formaditos, varias botellitas, varios gineceos. Este gineceo está formado de un solo carpelo, ¿sí? Carpelos libres. Y aquí, no, está muy grandote, este es un ovario de carpelos unidos. Este es el ovario de la naranja, de un cítrico. Es de la naranja. ¿Ya vieron? Los carpelos están unidos, formando una sola unidad. Entonces, bueno, eso tal vez esté un poquito complicado, pero bueno, no, insisto, no se queden con lo que acá platicamos, tienen que leer y demás, ¿no? Estudiar. Ahora, la otra estructura. Esto es en cuanto al ovario, ¿no? Ahora, el estigma, es decir, el estigma es la parte receptiva de los granos de polen. Miren, aquí están los granos de polen. A ver, déjenme ver, este está muy chiquito para que de una vez vayan viendo aquí. Miren. Aquí llegan los granos de polen, germinan, forman este tubo polínico, aquí van los gametos, ¿no? Entonces, lleva dentro los gametos y llegan al ovario y se sucede la fecundación, ¿no? Entonces, eso es. Está muy chiquito ahí. Bueno, el estigma. Entonces, es una superficie glandulosa, ya dijimos que si hay compatibilidad, el grano de polen entra, germina, ¿no? Entonces, la parte donde se reciben el polen, y bueno, el estigma puede ser puede haber de dos posibilidades. Estigma entero o dividido. Miren, aquí es un estigma entero, este es de la flor de lili, así una como cabezón, o dividido, miren, aquí está dividido 5 veces, ¿no? Entero, dividido. Pero hay terminología también, ¿no? Puede ser entero, pero lobulado, ¿no? Entonces, a ver aquí, capitado, pues como una cabecita, clavado, pues como la cabecita de un clavo, crestado, pues con estas pequeñas crestas más largas o más cortas. Decurrente, mire, se divide así, decurrente, se escurre y va para abajo, esas dos divisiones. Difuso, pues así como que no tiene una forma en específico. Estos son los enteros. No, no es cierto, este no sería entero. Estos sí serían capitado, clavado y difuso, serían enteros, los demás divididos.
Otros ejemplos de dividido. Discoide, miren, se divide, pero además terminan en una cabecita, en un abultamiento. Fimbriado, con estas como peines. Lineal, ¿no? Pero además tiene también como unas crestas. Lobulado, plumoso como una plumita. Terete, estas divisiones están erectas y estas dos divisiones pues caen, ¿no? Como péndulos, pero estas divisiones son erectas, ¿no? En fin, una terminología. Entonces acuérdense, estigma entero o dividido. Este sería pentalobado, ¿no? 2 veces dividido, en fin, ¿no? Entonces tomen en cuenta entero o dividido. Ahora el estilo. El estilo, aquí no hay realmente, no hay como variaciones, solamente se refiere, creo que aquí no lo puse, a la longitud, puede ser muy largo o muy corto, ¿no? El estilo es la prolongación del ovario, conducto por donde crece el tubo polínico, esta estructura que vamos a revisar ahora en pole, ¿no? Entonces aquí no hay una terminología específica, solamente pueden ser muy largos, como aquí, o a veces son muy cortitos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el estilo. El ovario, entonces el ovario sí es un poquito más complicado. El ovario es una cavidad cerrada, ensanchada, donde se producen los óvulos, y esto se observa en corte transversal. Bueno, el ovario, antes de, los que están de manera presencial, antes de empezar a disectar su flor, deben observar qué posición ocupa el ovario respecto a los demás verticilos. Y ya esto ya lo habíamos explicado, si es súpero o es ínfero. Ya no nos vamos a detener en esto, ya lo explicamos. Al menos que haya alguna pregunta o duda, jóvenes. Los escucho. ¿Quedó claro esto de ovario súpero e ínfero? Sí, profesora. O semiínfero, ¿no? Aquí es amplio el intermedio, pero lo dejamos así. Ahora, como es una cavidad cerrada, entonces va a haber un espacio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, este es un corte transversal del ovario donde se puede observar de cuántos carpelos u hojas carpelares está formado. Miren, este carpelo, voy a sacar la pluma. Miren, este ovario está formado de 1, 2, 3, 4 y 5 carpelos. ¿Ya vieron? Los carpelitos se unieron entre sí para formar esta estructura cerrada que es el ovario. Entonces, este es un ovario pentacarpelar. Ahora, cada carpelito que se unió entre sí y entre los demás, ¿sí? Se unió por sus extremos y a su vez entre los demás, forma un espacio, una cavidad. Este espacio se llama lóculo, ¿sí? Entonces, este es 5 carpelos. Uy. Sí, ay, ya a lo mejor no escribo. 5 carpelos, ¿no? Y 5 lóculos. Aquí coincide 5 carpelos con 5 lóculos, pero no siempre. Fíjense, si estos carpelos estuvieran unidos por sus extremos, voy a poner 3, pues sería una cavidad, un lóculo, ¿no? Aquí sería ovario de 3 carpelos y un lóculo. Pero si estos mismos carpelos se unen así, entre sí, bueno, lo hice bien feito, pues tendríamos 3 lóculos, 3 carpelos. Aquí tendríamos 3 carpelos, un lóculo, ¿no? Entonces no siempre coincide el número de carpelos con el número de lóculos. Ahora, dentro de los lóculos se hallan los óvulos. Estos ovalitos alargados, rosados, esos son los óvulos. Los óvulos nacen y están adheridos a este tejido que se llama placenta, ¿sí? Entonces, la forma en que se unen los óvulos se llama placentación. Entonces, en este caso, los óvulos están adheridos a este ángulo, a esta axila. Por eso se dice que es una placentación axilar. ¿Sí se ve? Axilar. Aquí otros ejemplos. Miren, este es un ovario con un carpelo, no, 3 carpelos, perdón, son 3 carpelos, pero como en este ejemplo que les decía, unidos por sus extremos. Entonces propicia que se forme un lóculo y la placentación sería parietal. Los óvulos se adhieren a la pared, ¿no? En este caso es un ovario de 2 lóculos, ¿no? 2 lóculos.
y forman dos carpelos, lo cual forma dos lóculos, y la placentación es central, en el centro del ovario, ¿sí? En este caso, miren qué bonito, son 3 carpelos, ya no pinto porque me voy toda chueca, 3 carpelos, 3 lóculos, y la placentación es axilar, en el ángulo, se adhieren los óvulos, ¿sí? Entonces, este tejido se llama placenta, ¿sí? Y entonces placentación, pues es el tejido hacia donde están unidos. A ver, ¿de qué me avisó la máquina? ¿Cómo estamos? No estamos bien, bueno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que analizar el día de hoy en las imágenes o en los cortes que hagan de sus flores de manera presencial, ¿no? Bueno, entonces el ovario, cuando se sucede esta fecundación, el óvulo, ¿sí? Cuando se unen las células que contienen el grano de polen con el óvulo, los óvulos se transforman en semilla y las paredes del ovario en fruto. Entonces, el gineceo se transforma en fruto, que ya será tema de más adelante. Entonces, es lo que deben de analizar: posición del ovario, el número de carpelos, el número de lóculos y la placentación, ¿sí? Sea parietal, axilar, central o de otro tipo, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro esto, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Bueno, entonces avanzamos. La sexualidad de la flor. Entonces, manejan dos conceptos referentes a sexualidad de la flor y sexualidad de la planta. Sexualidad de la flor, pues tenemos las flores hermafroditas y presentan los dos sexos, miren, estambres y gineceos. Unisexual, si solamente presenta un sexo, entonces pueden ser flores unisexuales masculinas o flores unisexuales femeninas, ¿no? Aquí hay un ejemplo de flores hermafroditas. Esta es flor unisexual femenina nada más, y esta es flor unisexual masculina. Miren, vamos a verla de cerca para que vean que solamente tiene estambres, ¿no? Bueno, está media feita la foto, pero es una flor unisexual masculina. Ahí está. Y estas, los crisantemos, en general los crisantemos, lo que llama la atención, por lo cual se comercializan, son estos pétalos, ¿no? Así, entre más apretados, más numerosos son los pétalos, pues mejor se venden, ¿no? Entonces estas son estériles, ya no tienen ningún sexo. Entonces, flor estéril, flor unisexual masculina, flor unisexual femenina, flor unisexual femenina, flor unisexual masculina, flor hermafrodita y flor estéril, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la sexualidad de la flor. En cuanto a la sexualidad de la planta, ¿no? Hay plantas monoicas y dioicas. ¿Qué quiere decir? Monoicas, mono, uno, oikos, casa. Quiere decir que en una misma planta van a encontrar flores unisexuales femeninas y en otras ramas de la misma planta flores masculinas, como es el caso del maíz y del pino, ¿no? Miren, aquí el maíz es una planta monoica, en el ápice se encuentran las flores masculinas y hacia abajo en los nudos se encuentran las flores femeninas, que en realidad es un conjunto de flores, es una inflorescencia. Monoicas. Esas son las plantas monoicas. En ambos casos, las plantas monoicas y dioicas son flores unisexuales, pero se posicionan de diferente manera. Ahora, las plantas dioicas quiere decir que un ejemplar, una planta, solamente va a presentar flores masculinas y otra planta de la misma especie solo flores femeninas. ¿Han oído hablar de plantas hembra y plantas macho? Esas son plantas dioicas, como la marihuana.
Entonces, miren, esta es la planta masculina y esta es la femenina. Aquí se ven los estambres, solamente tiene estos tépalos y estambres. Y este es el gineceo nada más. Miren, el estigma es bífido, partido 2 veces. ¿Sí? ¿Se entendió esto me di a entender, mejor dicho, me di a entender esto de monoica y dioica, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Okay. Monoica y dioica, acuérdense. Estas plantas tienen flores unisexuales, ¿no? Bueno, la diferencia es que dioicas, 2 casas, ¿no? Digamos, una planta es femenina y otra solamente tiene flores masculinas. Ay, bueno, al revés por el colorcito. Aquí está esto de plantas dioicas. Miren, esta es la planta macho, esta es la realidad. Miren los estambres de la marihuana. Y estas son los ovarios de la planta de la marihuana. Planta hembra y planta macho. Bueno. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? No, maestra. Ok. Bueno, entonces hasta aquí dejamos a las flores solitarias y toda la terminología que se utiliza, ¿no? Bueno, aunque también esa terminología se utiliza para las inflorescencias. Entonces vamos con las inflorescencias. ¿Qué son las inflorescencias? ¿A qué nos referimos cuando utilizamos este término? Cuando decimos inflorescencia nos estamos refiriendo a un conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo pedúnculo. Inflorescencias, un pedúnculo, varias flores. Un pedúnculo, varias flores, ¿sale? La rosa, por ejemplo, es un pedúnculo, una flor. Como les decía, me regreso para que les quede claro este asunto, ¿no? Esta es una flor solitaria, un pedúnculo, una flor, un pedúnculo, una flor, un pedúnculo, una flor, ¿sale? Un pedúnculo, una flor. Pero cuando un pedúnculo sostiene varias flores, entonces hablamos de inflorescencias. Este conjunto de flores, cada una de estas florecitas que forma la inflorescencia o conjunto de flores, se caracteriza porque tiene su propio tallito, es decir, se llama pedicelo. Aquí en este esquema, ¿no? En este esquemita, este tallo principal es el pedúnculo y el tallito que sostiene específicamente a cada florecita se llama pedicelo. Mire, pedicelo, pedicelo, pedicelos. Aquí se ve pedicelo en la flor de geranio, ¿sí? Pedúnculo, pedicelo. Además, cada florecita presenta una bráctea en cuya axila se originan las flores, una bráctea de protección. Miren, aquí se observa una pequeña hojita, bráctea. Aquí también se ven unas brácteas, aquí unas brácteas, aquí brácteas, ¿sí? Cada hojita, cada florecita en general tiene una bráctea. Aquí en el esquemita está representado, miren, esta cosa azul, bueno, más o menos es la florecita, y aquí esta cosa verde, que bueno, no se nota muy bien, pero es la bráctea. Entonces, cada florecita tiene su pedicelo y su bráctea. ¿Hasta aquí, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ah, miren, aquí vamos a ver. De una vez. ¿Ok? Varias flores, cada una tiene su propio pedicelo. Bueno. Entonces, hasta ahí vamos. Hay 2 tipos de inflorescencias, las indeterminadas o de indefinidas y las determinadas o definidas, ¿no? Son 2 palabrejas que se utilizan. Vamos a comenzar con las indeterminadas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el ápice de este conjunto de flores, la flor terminal es la más inmadura. Hacia la base se encuentran las flores más maduras. La secuencia de floración, va de abajo hacia arriba. Miren, está tan madura que ya se está deshidratando, ¿sí? Ya está terminado su vida media, ¿sí? Entonces, secuencia de floración de abajo hacia arriba. Esas son las indeterminadas o indefinidas. Indefinidas, ¿por qué? Porque en teoría, si esta vara, esta rama que contiene varias flores, no la desprendes de la planta madre,
Estas yemitas van, este ápice donde están las yemas, el tejido meristemático, va a estar, en teoría, produce y produce y produce flores, ¿sí? Por eso son indeterminadas o indefinidas. Bueno, ahí está. Ahora, ejemplos de inflorescencias indeterminadas. Hay varias. Todas estas son ejemplos de flores indeterminadas. Vamos a empezar. El racimo, ¿no? En el racimo, aquí está el pedúnculo y cada florecita está unida al pedúnculo por un pedicelo, ese es el racimo, ¿no? La contraparte del racimo es la espiga. Hay florecitas que se distribuyen a lo largo del pedúnculo, pero estas florecitas se unen al pedúnculo directamente, no hay pedicelo, son florecitas sésiles o sentadas, ¿sí? Espigas, flores sésiles, no tienen pedicelo. Racimo sí tienen pedicelo, espigas no tienen pedicelo. Racimo y espiga. Ahora, aquí hay este tipo de inflorescencia que se llama panícula, es decir, es un racimo de racimos, ¿sí? O es una inflorescencia compuesta, ¿ya vieron? Esta misma estructura del racimo se repite varias veces. Es una panícula, un racimo de racimos, ¿no? No está tan difícil. Ahora, vamos con los otros tipos. El corimbo. El corimbo presenta flores con pedúnculo, pero la longitud del pedúnculo es diferente, ¿sí? De tal manera que todas las flores llegan a una misma altura. Ese es el corimbo, como un candelabro de los judíos. ¿Han visto por ahí esas imágenes? Ese es un corimbo, ¿no? Entonces todas las flores llegan a una misma altura. Entonces los pedicelos pues varían en longitud para que todas alcancen la misma altura. La umbela. La umbela es como un paraguas, como esos paraguas chinos que compramos baratos en el centro. Antes valían 30 pesos, ahora no sé cuánto. Pero venía un airecito, ¿verdad? Un vientecito en la lluvia y todas las varillas para arriba, ¿no? Hagan de cuenta, esa es la umbela. Entonces, cada florecita tiene un pedúnculo, hay brácteas, ¿sí? Aquí la secuencia de floración es de afuera hacia adentro. Aquí no se ve en el esquema, pero las flores más maduras están al exterior y las más inmaduras en el interior. Creo que es así. Entonces es la umbela. El último tipo de inflorescencia indeterminadas son las flores llamadas capítulos o cabezuelas. Miren, en esta cabezuela son como las margaritas, el girasol, la manzanilla, el árnica, ¿sí? Entonces, miren, es un conjunto de flores. Miren, este es el pedúnculo, nada más que el receptáculo es cabezón, una cabezota. Y en este receptáculo se encuentran las florecitas. Hay de dos tipos. Las flores que se insertan en toda la superficie del receptáculo se llaman flores centrales o del disco, ¿sí? Estas flores son hermafroditas. Miren, esta es la flor hermafrodita. Tiene los dos sexos. En cambio, las flores de la periferia, miren, aquí en la periferia del receptáculo se encuentran estas florecitas que se llaman lígulas, porque la corola es como una lengua, ¿sí? La corola es como una lengua, se llaman flores liguladas y solo son femeninas, apúntenle. Las flores del disco hermafroditas, las flores de la periferia o lígula son femeninas. Esto no me voy a detener mucho, lo vamos a analizar en la práctica. Ahí hay unas imágenes o bien que lleven sus plantas. Entonces, hasta ahí, capítulo o cabezuela le dicen, ¿no? Entonces aquí abusamos. ¿Aquí alguna pregunta? Miren, aquí en esta, miren, esta es la umbela. Esta es una umbela compuesta, ¿ya vieron? Umbela de umbelas, ¿ya vieron? Se repite la misma estructura. Es la misma, ¿no? Entonces hay umbela de umbelas o umbela compuesta. Luego las determinadas es al contrario. Quiere decir que en el ápice hay una flor terminal, una flor más madura. La secuencia de floración es al contrario que las indeterminadas. Y la estructura básica es esta.
los dicasios y los monocasios. Los monocasios, ¿qué quiere decir? Que la flor más alta es la más madura y la flor más baja es la más inmadura. Este es monocasio. Dicasio quiere decir que la flor más alta se asocia a dos florecitas más bajas inmaduras. Ahora, los dicasios, varios dicasios, se le conoce como cima o cima compuesta, puede tener dicasios y monocasios, ¿no? Como aquí, miren, monocasios, dicasios, etcétera. Estas son cimas compuestas, cimas escorpoideas, miren, como que si no hubiera un eje principal, y las más inmaduras como que se enroscan, como la cola de un escorpión, o cima helicoidal, como así, como en dos sentidos, ¿sí? Esta es la realidad. Miren, aquí hay dicasios, monocasios. Esta es la flor que se llama hierba, la planta hierba del sapo, que es una planta diurética muy famosa, muy estudiada en México. Aquí, mire, se ve un monocasio. ¿Ya vieron los monocasios aquí? Esta es una cima escorpoidea y me voy a salir de aquí para mostrarles la flor de nube, para que vean esto de las... ¿Ya vieron la flor de nube? Miren aquí los dicasios, la flor de en medio es la más madura y dos más inmaduras. Aquí hay bueno, aquí no se ve claro, aquí sí se ve el dicasio, aquí otro dicasio, a ver si hay un monocasio, no se ve. Pudiera ser esta, ¿no? Como aquí se mete esta, aquí en este primer plano, esta pudiera ser un monocasio, una madura y una inmadura. Bueno, eso es, jóvenes. Esto, les digo, lo van a reforzar en la parte del laboratorio. Ahí está. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesora. Ok, gracias. Entonces, seguimos. Aquí un poquito vamos a detener. No, bueno, no quiero detenerme mucho porque además ya también estamos sobre el tiempo, aunque tenemos tiempo, porque empezamos como 11:15, ¿no? Bueno, aquí está la cabezuela, ¿no? Entonces recuerden, las flores del disco son hermafroditas, las liguladas son femeninas. Aquí está la florecita. Estas florecitas se distinguen, las hermafroditas, miren, este es el gineceo, el estilo y el estigma dividido, miren, dividido y se enrosca, así como un bigote, ¿no? Aquí se ve. Miren, la secuencia de la floración va del exterior al interior. Estas son las flores del disco, las flores liguladas. Aquí los pétalos son, los estambres son los estambres, ¿cómo le dicen? Apiculados, algo así, porque terminan en una puntita y están unidas las anteras y los filamentos libres, ¿no? Aquí no hay cáliz, hay un vilano, el vilano que les había dicho, pero los vilanos son de diferentes formas, son bien bonitos, miren, puede ser un conjunto de pelos o membranas o como espinas, en fin, ¿no? Hay diferentes. Esta es la cabezuela de la manzanilla. Ya vieron la secuencia de floración del exterior al interior. Estas son las lígulas. Bueno, eso ya lo van a ver en el laboratorio. Las diferencias entre flores de angiospermas y gimnospermas. El número de partes florales de las monocotiledóneas se presentan generalmente en número de 3 o múltiplos. 3 pétalos, 3 estambres, 3 carpelos, etcétera, ¿sí? Dicotiledóneas, 4 o 5 sus múltiplos, 5 sépalos, 5 pétalos, 5 estambres, 5 anteras, 5 carpelos, etcétera, ¿sí? Entonces, vean estas diferencias. Gimnospermas. Las gimnospermas dijimos que no tienen flores como tal, ¿no? Solamente las angiospermas tienen las flores, la estructura que acabamos de describir. En las gimnospermas, como también se reproducen sexualmente, tienen unas flores, entre comillas, unisexuales poco llamativas, sin cáliz ni corola. En realidad, en este cono, estas flores, entre comillas, están agrupadas en conos, estos son los conos, o estróbilos. Estróbilos es el concepto botánico, el más adecuado, ¿no? El más elegante. Estróbilos o conos. Masculinos, los masculinos son los pequeñitos y los femeninos son los grandotes. Entonces, los granos de polen se desarrollan
en unos sacos, en unas estructuras cerradas, que solamente están protegidos por estas brácteas. En la base de esta bráctea, aquí se ve, miren, en la base de la bráctea se desarrollan los óvulos y en el caso del estróbilo masculino, pues los granos de polen, ¿no? Entonces, no tienen sépalos, no tienen pétalos, no, nada de eso, ¿no? Simplemente es un saquito, por así decirlo, donde se desarrollan los gametos femeninos y masculinos, ¿no? Esto ya hubo fecundación y aquí ya están las semillas, ¿no? Es un conjunto de flores, pero inconspicuas, nada llamativas, ¿no? Por lo tanto, producen semillas desnudas, pues sí, porque el ovario no se desarrolla ni nada de eso, semillas desnudas. De aquí el nombre, ya dijimos que gimnos quiere decir desnudo, sperma, semilla, semillas desnudas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia entre la estructura reproductiva de angiospermas y gimnospermas. La importancia, ¿no? Entonces, es una estructura como está diseñada para que las plantas se reproducen sexualmente, pues esto ayuda a preservar a las especies, no ayuda, entonces es un hecho, ¿no? Preserva las especies. Tiene importancia taxonómica para identificar plantas, es decir, ojo jóvenes, anótenlo, no se les olvide, en adelante, si en algún momento en su ejercicio profesional tienen necesidad de colectar plantas para su proyecto de tesis o por otra razón, colecten la planta completa. Si nada más, ya creo que ya se los había dicho, colectan tallos con hojas, no van a poder identificar esa planta. Necesitan las flores para poder identificarlas, ya que las flores es un órgano que prácticamente no varía con los factores ambientales. Las hojas sí, de acuerdo a la luz, a los nutrientes, por ejemplo, esas hojas se pueden modificar su morfología, pero las flores no, es un órgano muy constante y indispensable para identificar las plantas. Entonces, ojo, tienen importancia farmacéutica y las flores pues impactan la economía, ¿verdad? Impactan la industria cosmética, la del perfume. Hay flores alimenticias, ricas en nutrientes y, por supuesto, en la medicina, ¿no? Entonces están las flores comestibles como la calabaza, la alcachofa. La alcachofa, lo que nos comemos son flores inmaduras. Miren, aquí está la florecita inmadura, aún no se desarrolla gineceo y androceo, y lo que nos comemos son las brácteas carnosas. Las flores de clavo, el aceite esencial que se obtiene del clavo se usa por los odontólogos como analgésico, desinfectante, las flores de Jamaica, la digital que se usa para el corazón, ya les había dicho, bueno, ni se diga, ¿verdad? Las flores se utilizan en días específicos, ¿no? En el 14 de febrero, por ejemplo, se comercializan las rosas, en el Día de Muertos las flores, en el Día de Muertos la flor de cempasúchil o flor de muerto, y la Nochebuena es el símbolo de las fiestas decembrinas en todo el mundo. Es una planta de México al mundo, estas dos plantas de México al mundo. La Nochebuena es originaria de aquí de Mesoamérica, de nuestro territorio. Y finalmente, una tarea que les dejé es la de las flores de Bach. Es un sistema médico que tiene efecto, son 38 remedios, 38 flores me parece, sí, 38 aquí están, flores que tienen efecto, se supone que tienen efecto sobre las emociones de los seres humanos, ¿sí? La depresión, el enojo, el odio, todas esas emociones las modifica, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya les dejé la tareita. Yo ahí les planteo algunas preguntas, pero es abierto, ¿no? Ustedes qué quisieran saber de las flores de Bach, ¿no? Y finalmente, desde su óptica científica, como químicos, ¿qué pasa con estos remedios? ¿Sí afectan las emociones o no? ¿No? Entonces, esa es la tarea. Esta investigación va a ser interesante, ¿no? Porque fíjense que hay evidencia que sí modifican, sí ayudan a regular las emociones en los seres humanos. Pero bueno, en su investigación a ver qué encuentra, ¿no? Porque se han analizado estas infusiones que se hacen, infusiones entre comillas, de estas flores, y no tienen ese líquido, no tiene ni una molécula de los principios activos de las flores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Y está muy extendido este método
de tratar las emociones de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién conozca este método de cura. ¿Alguien conoce? ¿Ha escuchado las flores de Bach? Ah, sí sirven, ajá. Uh-huh. Ah, fíjate, y es controversial esas flores, pero a ver qué encuentran. Uh-huh. Sí, sí, bueno, después les comento más cosas acerca de las flores de Bach, ¿no? Bueno, gracias por tu aportación. Y bueno, seguimos entonces. Aquí algunos ejemplos de flores medicinales, miren las sustancias que contienen, aceites esenciales en general, flavonoides, lactonas, taninos, polifenoles, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos de flores. La colecta y conservación de flores, ¿no? Entonces, las flores, pues es un órgano delicado, ¿no? Entonces no es lo mismo secar unas flores que un tallo leñoso, unas raíces leñosas, pues no, ¿no? Se colectan generalmente al mediodía con tiempo seco y en antesis. Tiempo seco, porque si ustedes las colectan húmedas, se les van a podrir, se les van a echar a perder, ¿no? Son muy sensibles a requemarse, evitar envolduras. El secado, pues debe ser rápido y hay que estudiarle bien cuál es el método más adecuado para que conserven el color y el aroma característico, ¿sí? Se utiliza el calor natural en lugares cerrados, miren aquí como en estas parrillas, ventilados a la sombra, y duran de 3 a 8 días para estar listas ya deshidratadas, ¿no? Una vez deshidratadas, su almacenamiento no deberá superar más de un año. Aquí sí, más de un año ya perdieron el color, perdieron el aroma y demás. Bueno, esos son los lineamientos generales para conservar a las flores. Y un ejercicio rápidamente, jóvenes, sí nos queda tiempo, no nos ha salido el anuncio, ¿verdad? Perdón, no. Entonces sí, Maestra, Sí, bueno, es que algunos tenemos que ir al laboratorio, entonces quería preguntarle si ya nos podíamos desconectar. no, sí, déjenme poner una. ¿Con quiénes van a estar ustedes hoy? ¿Con la maestra Ana y con quién? Con la maestra Itzel y la maestra Judith. Ah, Itzel, voy. Espérenme. Les voy a pedir 15 minutos, ¿sí? Es importante. Permítanme, estoy enviando esto. Sí, gracias por recordarme. Voy. Ya le puse el mensajito. A ver, ya me está contestando. Para que estén tranquilos, ustedes tranquilos. Bueno, entonces vamos, sí. Ya me contestó, sí. Dice que sí, ya. Déjenme preguntarle a. Ok, entonces, jóvenes, vamos rápido a repasar la terminología. Ya, ahí está. Aquí está, a ver, jóvenes, la terminología. A ver, esta flor tiene sépalos, pétalos, gineceo y androceo. Por este hecho, ¿cómo le llamamos a esta flor? Los escucho. Perfecta. Perfecta, ¿por qué? Porque tiene los dos sexos. Exactamente, perfecta. Por el hecho de tener sépalos y pétalos, ¿cómo se le dice? Sépalos y pétalos, ¿cómo se le dice?
Si tiene cáliz y corola, tiene perianto. Si tiene gineceo y androceo, son perfectas, como habían dicho, ¿sí? Entonces, a este tipo de flor, ¿cómo se le llama? Si tiene todas estas partes. Completa. Completa, ¿sale? Flor completa. Cáliz, el conjunto de cáliz y corola, perianto, el conjunto de gineceo y androceo, perfectas, son perfectas o flores hermafroditas, ¿sale? Ahora, miren, esta es la flor de la calabaza. Esta es la flor de la calabaza. ¿Qué observan aquí? Estas hojitas verdes, ¿cómo se llaman? Serían sépalos, ¿no? Sépalos, y estas estructuras coloreadas, ¿qué son? Los pétalos. Pétalos, sépalos y pétalos. Entonces tiene sépalos y pétalos, o cáliz y corola, tiene perianto, ¿sí o no? Perianto. Ahora, esta es la flor femenina y esta es la masculina, es decir, son flores unisexuales, no son flores hermafroditas, ¿sí? Esta es la flor de la calabaza. Entonces, si tiene cáliz y corola, fíjense, esta es una flor completa, ¿no? Entonces, como esta flor le falta un sexo, están sexos separados, ya no puede ser una flor completa, es una flor incompleta, ¿no? Entonces, en el caso de la letra A, que es calabaza, tiene perianto y es una flor unisexual, ¿sí o no? ¿Sí? Perianto unisexual. Es una flor incompleta. Vamos a analizar la flor B, que es la de la papaya, ¿sí? La de la papaya, estos son tépalos, no tiene cáliz y corolas, tiene tépalos, y los sexos son separados. Hay flores femeninas y flores masculinas. Ese es el caso de la papaya, ¿sí? La letra B. Entonces hablamos de perigonio, ¿sí? Y una flor unisexual, ¿sí o no? ¿Sí? Perigonio unisexual. Y finalmente esta floresta que ni sé cuál es, pero es una flor desnuda, ¿no? Son flores incompletas, porque no son hermafroditas. Aquí no tiene cáliz y corola, tiene tépalos. Aquí, aunque tiene la calabaza cáliz y corola, pero las flores son unisexuales. La otra posibilidad. Estas son imperfectas, ¿sí o no? Imperfectas porque son flores unisexuales, ¿no? Y la última, ¿sí? Ya sea femeninas o masculinas. Y esta, fíjense que tiene perigonio y es hermafrodita. Esta es la flor de lili. Miren, ya es lo último que vamos a hacer. Ustedes tranquilos. Miren, esta es la lili. Ay, ¿por qué se quedó ahí? Ay. No me sale, porque no sale al frente. Ahí está. Miren, esta es una flor perfecta porque tiene estambres y aquí está el gineceo, aquí está el estilo y bueno, no se ve el gineceo, pero es perfecta y tiene tépalos, o sea, tiene perigonio y es hermafrodita, ¿sí? Entonces, a ver. Esta última lámina les va a servir para contestar el cuadrito del cuestionario, ¿sí? Entonces, tiene perigonio y es hermafrodita, ¿sí? Es otra. Entonces, perfecta, ¿sí? Perfecta. Son flores imperfectas y perfectas, pero al fin y al cabo son incompletas. ¿Sí se ve? Entonces, es como la recapitulación de toda la terminología que utilizamos, jóvenes, ¿sí? Entonces, abusados con estas posibilidades, ¿sí? Esta lámina les va a servir para que puedan contestar que es lo mismo del cuadrito del cuestionario, pero pues utilizando este gráfico, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades. Ahora, lo último, ¿existen las flores completas imperfectas? Les pregunto, ¿completas imperfectas existen? ¿Jóvenes? ¿Existen las completas imperfectas? No.
No, ¿verdad? Ese no existe. Entonces, también ahí en el cuadrito está esto, está planteado esta posibilidad. Esto no existe, ¿sí? Las completas es que tienen los 4 verticilos y de las incompletas juegan con la sexualidad, ¿no? Hay estas posibilidades. Uh-huh. Bueno, hasta ahí y luego qué más. Y hasta ahí tan jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, profesora. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues ya ay, ¿quién es? Paola, ¿desde a qué horas llegó Paola? Paola, ¿a poco no habías podido entrar? Desde antes. Uy, bueno, entonces dejo de compartir y ya, no sé si tengan algún comentario antes de irnos. ¿No? ¿Todo bien? Sí, profesora. Todo bien, profesora. Bueno, entonces aquí las dejamos. Estudien mucho, por favor, y nos vemos en 8 días para su segundo formulario y me pongo al corriente de todo lo que les debo, ¿sí? Bueno, jóvenes, gracias por su atención y su asistencia. Mi Gracias, equipo, profesora. estén muy bien. Bye. Gracias, maestra. Bye. Mi equipo, nos vemos a la 1, a la 1 no. 12:15, por favor. Bye.